Engañé a mi esposo con el nuevo vecino Gustavo, sin saber que solo tenía 18 años, ahora su familia me quiere mal y mi esposo quiere echarme de la casa. Si te gustan estas historias deja tu like, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia, hay nuevos videos durante la semana y comparte tu opinión en los comentarios, tu participación hace toda la diferencia. Nunca pensé que mi vida podría desmoronarse por una sola elección. Pero allí estaba yo, sentado en el borde de la cama, con la maleta abierta en el suelo, el pesado silencio solo roto por el sonido de los latidos de mi corazón. Mi esposo todavía estaba abajo, tal vez tratando de controlar su ira, o tal vez decidiendo qué haría conmigo. En el fondo, lo sabía, nada de lo que dijera ahora borraría lo que hacía. Mi nombre es Rosana. Tengo 39 años. Hasta hace una semana, era vista como una mujer respetable en nuestro vecindario, maestra, casada desde hace más de 15 años, madre de un adolescente. Mi matrimonio no fue perfecto, pero tampoco fue un desastre. Y fue en esta zona gris de la rutina donde apareció Gustavo. El nuevo vecino. Moreno, alto, de mirada tranquila y una voz que me erizó la piel. Parecía más maduro que muchos hombres de mi edad, con una seguridad que me confundió desde el primer «buenas tardes» que me cambiaron por la puerta. Comenzó con conversaciones inocentes, luego miradas más largas, hasta que una noche, solo en casa, apareció en mi puerta diciendo que necesitaba ayuda con el enrutador de internet. Ayudó. Y después de eso, me perdí. Lo que yo no sabía, y solo me enteré cuando su madre apareció tocando a mi puerta gritando, era que Gustavo solo tenía 18 años. 18. Apenas salido de la adolescencia. Y yo había cruzado una línea que nunca podría deshacer. Me llamó todo lo que te puedas imaginar. Hizo un escándalo que llamó la atención de toda la cuadra. Me sentí desnuda frente a los ojos del barrio. Cuando mi esposo llegó, la expresión de su rostro era el peor castigo. No era odio, era repugnancia. Un silencio helado. Luego, un grito: llévate tus cosas. Sal de mi casa, Rosana. Ahora. Desde entonces, no he dormido bien. La familia de Gustavo quiere denunciarme. Mi hijo ya no me mira a la cara. Y todo lo que me queda ahora es tratar de entender cómo llegué aquí, y qué demonios voy a hacer para sobrevivir a lo que me espera. Terminé en la casa de mi hermana esa noche. Llegué con los ojos hinchados, la ropa arrugada y sin poder decir una palabra. Me miró extrañada, pero ni siquiera tuvo que preguntar mucho, los mensajes ya estaban rodando en los grupos de WhatsApp incluso antes de que saliera de la cuadra. La mujer del profesor engañando a su vecino menor de edad. Crudo y sucio, como a la gente le gusta contarlo. Fueron los peores días de mi vida. No podía comer, dormir, ni siquiera mirarme en el espejo. Y lo peor, no pude defenderme. Porque en el fondo sabía que había cometido un error. No sabía su edad, es cierto, pero aún así estaba casado. Y con un chico, por mucho que se pareciera a un hombre. Es curioso cómo la culpa llega en oleadas. A veces me daba un ataque de rabia. ¿Por qué nunca me dijo que tenía 18 años? ¿Por qué parecía tan seguro de sí mismo? Pero otras veces, la verdad me abrumaba, la buscaba. Crucé la línea. Mi esposo, Carlos, no quería verme más. Bloqueó mi número, cambió la cerradura de la casa y advirtió que iba a solicitar el divorcio de inmediato. Solo me envió un mensaje de texto después de 4 días. Una frase seca: ya he hablado con un abogado. Aléjate de nuestro hijo. Esas palabras me destrozaron más que cualquier insulto. A mí, que siempre había sido una madre presente, ahora me trataban como una amenaza. Mi hijo Lucas, de 15 años, se negó a hablar conmigo. Se enteró de la historia de la peor manera posible, a través de la escuela. Alguien comentó en el patio de recreo. Alguien se echó a reír. Y se enteró de que a su madre la llamaban pervertida en el grupo de padres de la escuela. La vergüenza era insoportable. Pero lo peor estaba por llegar. Una tarde, la hermana de Gustavo se presentó en la puerta de la casa de mi hermana. No pegó. Prácticamente irrumpió. Entró gritando, llorando, escupiendo odio por todos los poros. Destruiste la vida de mi hermano, bastardo. Traté de explicarle que no sabía su edad, que no era lo que ella estaba pensando, pero ni siquiera me dejó hablar. Le dije que su padre me iba a denunciar.
que iban a exponer todo. Que Gustavo estaba encerrado en su cuarto, sin ganas de comer ni salir de la casa. Que me amaba, y que ahora estaba completamente devastado. ¿Querido? No sabía cómo reaccionar ante eso. Todo lo que teníamos era intenso, sí, pero, amar. Tienes casi el doble de su edad, ¿cómo tuviste coraje? Me empujó contra la pared. Mi hermana se metió en el medio antes de que la situación fuera más allá de eso. Se gritaban, amenazaban con golpearse. Era un caos total. Después de ese día, comprendí que estaba completamente solo. Nadie quería escuchar mi versión. Nadie quería saber si tenía alguna intención o no. En el tribunal de la opinión pública, ya fui condenado. Y, para empeorar las cosas, empecé a recibir mensajes anónimos, amenazas, insultos, incluso un montaje de fotos mías circulando por las redes. Pensé en huir. Realmente. Desaparecer, cambiar de ciudad, cambiar de nombre. Haz una ruptura limpia. Pero no podía moverme. Era como si la vergüenza me hubiera paralizado. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Era Gustavo. Rosana. ¿Me quieres? Me quedé en silencio. Por un segundo, mi mente se revolvió. Hablaba en voz baja, casi en un susurro, como quien intenta no llorar. Mi corazón se apretó. Era fácil olvidar que, a pesar de todo, seguía siendo solo un niño tratando de entender un torbellino de emociones que ni siquiera sabía cómo nombrar. Te quieren denunciar. Están hablando de abuso. Pero sé que no fue así. Lo sé. Quiero protegerte. Déjame ayudarte. Y allí, en medio del caos, surgió una nueva complicación. Gustavo estaba dispuesto a ir en contra de su propia familia, por mí. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Hasta dónde llegaría? ¿Y yo? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para sobrevivir al escándalo que yo mismo causé? Nunca pensé que responder a una llamada de Gustavo podría abrir aún más heridas, pero eso es exactamente lo que sucedió. Después de ese, ¿me amas?, me quedé anonadado. No respondí. Acabo de colgar. Volvió a llamar. 3 veces. El miércoles, le mandé un mensaje diciéndole que no estaba bien, que tenía que olvidarse de todo eso. Pero en el fondo, era solo miedo. Miedo a lo que ese sentimiento podría significar. Y miedo a lo que estaba a punto de perder para siempre, mi identidad, mi reputación, mi vida entera. 2 días después, mi hermana me despertó con el celular en la mano, la cara pálida y los ojos muy abiertos. Rosana. Mira esto. Era un video. Corto. Granulado, hecho desde lejos, pero lo suficientemente claro. Gustavo y yo. En el patio trasero de la casa. Besos, caricias, todo capturado por alguien. El título: Maestra casada atrapa a su vecino menor de edad, escándalo en el barrio. Ya contaba con más de 17.000 reproducciones. Y corría por todas partes. Sentí que me moría allí mismo. Se le revolvió el estómago. Su respiración se hizo corta. Corrí al baño, me arrodillé y vomité. Mi cuerpo temblaba. La vergüenza ahora tenía forma, tenía sonido, tenía una imagen. Era oficial, yo era una broma nacional. Me encerré 2 días. No quería ver a nadie. Ya no contestaba su teléfono celular. Bloqueé las redes sociales, cambié números. Pero ni siquiera eso ayudó. Empecé a recibir cartas anónimas. Algunos con amenazas de muerte. Otros con copias impresas del video. Algunos se fueron en la puerta de la casa de mi hermana con frases como «¿Dónde está el consejo de tutela?» o «monstruo disfrazado de mujer». Mi hermana estaba aterrorizada. «No puedes quedarte aquí, Rosana. Esto ya es peligroso. Mi hijo va a la escuela, ¿qué va a pensar? Te quiero, pero ya no es posible». Me fui con 2 maletas y el alma hecha pedazos. Terminé en un hotel barato en el centro de la ciudad, con las cortinas siempre cerradas. Allí, por fin, empecé a pensar con más claridad. Necesitaba reaccionar. Defenderme. Para demostrar que no era el monstruo que pintaban. Pero, ¿por dónde empezar? Busqué un abogado.
Una mujer experimentada, de voz firme, llamada Beatriz. Lo escuchaba todo en silencio. No me juzgó. Al final, suspiró profundamente y dijo: te equivocaste, sí. Pero no es criminal amar a alguien sin saber su edad, siempre y cuando no haya habido participación ilegal. Tenemos que demostrar que no lo sabías. Y que la relación no era lo que dicen. Pero será difícil. Esto de aquí se ha convertido en un circo. Y entonces llegó la bomba. La familia de Gustavo había abierto una denuncia policial. Alegaron acoso a un menor y conducción indebida de un adulto con una relación afectiva con un adolescente. La palabra prisión apareció por primera vez. Y me heló por dentro. Esa noche, Gustavo me volvió a llamar. Le respondí: ¿viste lo que hizo mi familia? Creen que soy una víctima, Rosana. Pero yo te quería. Siempre quise hacerlo. Mentí sobre la edad porque sabía que si decía la verdad, nunca me mirarían. Yo creé todo esto. Es culpa mía. Permanecí en silencio durante largos segundos. Las lágrimas brotaron, pero no fue solo tristeza. Era un lío interminable. Eso se lo tienes que decir a la policía, Gustavo. Me van a echar de la casa. Me van a hospitalizar. Dicen que voy a un internado. Mi madre habló una vez con un sacerdote. Dijeron que me corregirían. No puedes protegerme. No es así. Entonces huye conmigo. Ahora. Hoy. Ven a buscarme. Te espero. Eso me cayó como un rayo. ¿Huir? ¿Con un niño? ¿Era eso lo que quedaba de mi vida? Apagado. Guardé mi celular en el cajón del hotel. No podía dormir. Por la mañana, recibí una notificación: orden de citación, comparecencia obligatoria. Tenía que declarar. Beatriz me acompañó. Llegamos a la comisaría y, para mi sorpresa, Gustavo también estaba allí. Sentado, solo, luciendo como un adulto en el cuerpo de un niño. Cuando me vio, trató de sonreír. Pero su madre apareció poco después y lo jaló del brazo. Ya no hablas con esta mujer. Nunca más. El jefe me escuchó, impasible. Beatriz me explicó que yo no sabía su edad, que la implicación fue consentida, que no hubo coacción. Pero todas las pruebas estaban ahí: video, mensajes, testigos del barrio. Sentí que me hundía en cada frase. Hasta que, inesperadamente, Gustavo se levantó y pidió la palabra. Fui yo. Le mentí. Dijo que tenía 21 años. Una vez me pidió que viera mis documentos y fingí que se me habían olvidado. Sabía lo que estaba haciendo. Intentó alejarse varias veces. Pero insistí. Silencio. El jefe lo miró con una mezcla de sorpresa e irritación. Su madre estuvo a punto de sufrir un ataque allí mismo. Beatriz me apretó el brazo. Eso podría cambiarlo todo. Pero el jefe se limitó a decir: vamos a grabar la declaración. Pero la investigación continúa. Incluso con consentimiento, la ley protege a los menores. Y el video que circula es serio. Puede configurar una exposición indebida, Rosana. Esto es grave. Salí de allí con la sensación de que, aunque estaba diciendo la verdad, seguía siendo culpable de existir. Porque es una mujer. Porque ella es mayor. Porque es visto como un depredador, a pesar de que ha sido arrastrado por una carencia que se ha vuelto destructiva. Esa noche, de vuelta en el hotel, recibí otra llamada. Esta vez, de un número desconocido. ¿Rosana? Este es Paulo. Soy periodista. Sé que te están masacrando, pero escuché la versión de Gustavo. Quiero darles una voz. Quiero contar tu historia de verdad. Era mi oportunidad. Pero también podría tratarse de otra estafa. Más exposición. Más dolor. Respiré hondo. Está bien. Pero lo oirás todo. Y no pintará esto como un caso de telenovela. Quiero que el mundo sepa que no todas las historias tienen villanos obvios. Y que, a veces, los que se equivocan, también sangra. Nunca pensé que una entrevista pudiera convertirse en un campo de batalla, pero eso es lo que sucedió.
Cuando el periodista Paulo me llamó ofreciéndome un espacio para contar mi versión, dudé. Todo dentro de mí gritaba, no te expongas más, pero otra voz, más amarga y cansada, decía, si te van a destruir, que al menos sea con tu verdad en las manos. Nos reunimos en una discreta cafetería del centro. Paul era joven, pero tenía un aspecto serio. No parecía querer un escándalo, parecía realmente interesado en el dolor detrás del titular. No quiero pintarte como una víctima o un monstruo, Rosana. Quiero que la gente entienda que la historia no es en blanco y negro. Es gris. Y mucho más profundo que un video viral. Lo dije todo. Cómo conocí a Gustavo, cómo me sentí viva después de tanto tiempo asfixiada en una relación fría con Carlos, cómo mi vida se desmoronó en cuestión de días. Hablé de la vergüenza, del juicio público, de la soledad. Y Paulo me escuchaba, lo registraba todo, lo escribía, en silencio. El artículo salió 2 días después. La mujer detrás del escándalo, Rosana habla por primera vez, era como una bomba. Dividió opiniones. Algunos seguían atacándome con aún más odio, diciendo que estaba tratando de limpiar mi imagen. Pero otros comenzaron a cuestionar el linchamiento que había estado sufriendo. Cometió un error, pero no es una criminal, se lee en algunos comentarios. Otros, más compasivos, dijeron, todo el mundo tiene derecho a un nuevo comienzo. El artículo llamó la atención. Incluida la de Carlos, mi exmarido. Me llamó después de casi 3 semanas sin contacto. Leí tu entrevista. Silencio. Me has destruido, Rosana. Destruiste a nuestra familia. Lo sé, respondí, con la voz quebrada. Pero también sé que nuestro matrimonio había estado muriendo durante años. Solo. Nunca imaginé que el final llegaría así. Hubo una pausa. Casi pensé que iba a colgar. Lucas quiere verte. Lloré allí mismo, sentada en la cama del hotel. Conocí a mi hijo en el parque donde solíamos ir cuando era pequeño. Era diferente, más cerrado, más duro. Pero seguía siendo mi hijo. Me miró con una mezcla de dolor y alivio. Es todo una mierda, mamá. En la escuela. Todo el mundo lo sabe. Tengo rabia, pero... te extraño. Yo también siento la tuya. Todos los días. Nos abrazamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, todavía quedaba un hilo de luz al final de este túnel. Pero la tranquilidad no duró mucho. 2 semanas después, recibí una citación. La familia de Gustavo había logrado abrir un proceso formal. Afirmaron que, independientemente de lo que dijera, había suficiente evidencia de seducción, influencia emocional indebida y abuso del poder adulto sobre un joven en ciernes. Fui acusado formalmente. Y mi caso iría a juicio. Ahí comenzó el verdadero infierno. Beatriz, mi abogada, fue firme. Pero incluso ella estaba preocupada. Tienen un nuevo video. Una conversación entre tú y Gustavo donde comentas que se ve más joven de lo que dice. Esto puede complicarlo todo. Mi mundo se derrumbó de nuevo. Recuerdo esa conversación. Una tarde tonta, en la que bromeé con el sobreparecer más joven de 21 años. Pero era una broma, un comentario inocente. Nada más. No obstante, en las manos adecuadas, podría transformarse en una admisión de culpa. La sala del tribunal estaba abarrotada el día de la audiencia. Periodistas, vecinos, curiosos. Todos esperando el espectáculo. Yo estaba allí, sentado en el banquillo de los acusados, frente a miradas que me desnudaban como si fuera un bicho raro. El fiscal empezó con todo. Rosana de Almeida, 39 años, docente. Mujer casada. Madre. Alguien que debería ser un ejemplo. En cambio, se involucró con un chico que acababa de salir de la adolescencia, mintiéndole a su familia, ocultando la relación y creando una situación emocionalmente abusiva. Cada palabra era una espada. Beatriz intentó contraatacar. Expuso los mensajes de Gustavo diciendo que había mentido. Mostró su testimonio. Trató de explicar el contexto emocional, el abandono, la falta, la ilusión. Pero el tribunal parecía sordo. Hasta que, en medio de la audiencia, sucedió lo impensable. La puerta trasera se abrió. Todos se dieron la vuelta.
Y allí, de pie, estaba Carlos, mi exmarido. Vestido formalmente, con el rostro tenso, pero con una decisión en sus ojos. Pido permiso para hablar. El juez lo autorizó, sorprendido. Y Carlos se acercó al frente de la sala. Fui esposo de Rosana durante 16 años. Nos perdimos como pareja hace mucho tiempo. Y no estoy aquí para defenderla. Me lastimó, me humilló. Pero también quiero dejar claro que Rosana no es una depredadora. Nunca lo fue. Silencio total. Siempre fue demasiado sensible. Demasiado necesitado. Trató de encontrar en la gente lo que le faltaba a sí misma. ¿Qué le pasó a ese niño? Fue un error. Pero era humano. Y por mucho que duela decir que conozco a esa mujer, nunca lo habría hecho si hubiera sabido quién era realmente. Me temblaban las manos. Mis ojos estaban llorosos. Nunca imaginé que Carlos. Yo haría eso. El juez le dio las gracias y pidió que el juicio continuara. Ese discurso no me exonó, pero cambió el tono de todo. Un exmarido que habla a favor cambia las percepciones. Al final del día, la sentencia no fue de prisión. Pero tampoco fui absuelto. Recibí una condena alternativa, cursos obligatorios de ética y conducta, atención psicológica supervisada y prohibición de ejercer actividades educativas durante un tiempo determinado. Además, el juez dejó en claro que la línea entre el error y el crimen es delgada, y que mi historia sirve como advertencia. Salí de allí destrozado, pero de pie. Gustavo me estaba esperando afuera. Solo. Cuando me vio, corrió hacia mí. Lo intenté. Hice todo lo que pude, Rosana. Perdóname por eso. Lo abracé por última vez. Vete a vivir tu vida, Gustavo. Todavía lo tienes todo por delante. Será. Y no mira atrás. Allí nos separamos. Por la noche, ya en el hotel, abrí el ordenador. La entrevista con Paulo se había convertido en un documental. El caso Rosana, amor, escándalo y redención. Tuvo miles de visitas. Comentarios divididos. Pero mucho, me llamaron valiente. No sabía si eso era justo. No me sentí valiente. Solo. Roto. Pero también vivo. Sigo vivo. Y eso, al fin y al cabo, ya era un milagro. Después del juicio, el mundo pareció girar más lentamente. O tal vez era yo quien caminaba más lento ahora, como si estuviera reaprendiendo a existir en un cuerpo lleno de cicatrices, en una identidad destrozada. Caminar por las calles era diferente. La gente se quedaba mirando. Algunos enojados, otros curiosos. Unos pocos, con lástima. Y yo solo quería que nadie mirara. El hotel donde me hospedaba me dio un ultimátum. No por la polémica, sino por el tiempo. El dinero se estaba acabando. La factura de la demanda, los abogados, los medicamentos, la terapia, todo eso drenó más de lo que esperaba. Y, con la prohibición de la enseñanza, se cerraron las puertas profesionales. Fue entonces cuando mi hermana, la misma que me recibió y luego me pidió que me fuera, me volvió a llamar. Y esta vez, con voz tranquila. Rosana. Hay un pequeño espacio en la parte de atrás aquí en casa. Es pequeño, pero es tuyo si quieres. Volví a llorar. Pero no como antes. Era un grito más sereno, de alguien que ya no se siente digno de preguntar, pero que todavía es capaz de agradecer. Me mudé allí. Un espacio de 9 metros cuadrados, con una cama individual, una cómoda antigua y una ventana sin cortina. Pero en esa sencilla habitación, comencé algo nuevo, la reconstrucción de Rosana. No el maestro. Ni la esposa traicionada, ni la mujer del escándalo. Solo yo. Desde cero. Empecé a hacer trabajos de revisión autónomos. Pequeñas cosas. Currículos, monografías, TCCS. Nada que me enorgulleciera, pero sí lo suficiente para pagar mis propias facturas. La sensación de no depender económicamente de nadie, después de todo, fue un alivio. Continué las sesiones con la terapeuta, como parte de la sentencia, pero terminé encariñándome con ella. Elena era su nombre. Me dijo cosas duras,
pero en voz baja. No tienes que perdonarte a ti mismo de una vez. Lo siento, Rosana, a veces viene en gotas. En silencios. E incluso en las recaídas. Pero llega. Lucas empezó a visitarme más. Poco a poco. Al principio, solo almorzaba conmigo una vez a la semana. Luego pasaba una tarde aquí, otra allá. Hasta que un día apareció con un viejo videojuego bajo el brazo. Si lo dejo aquí, ¿podemos jugar los cuartos de final? Sonreír. Ese tipo de sonrisa que nace más en los ojos que en la boca. Sí. Y vas a perder. La conexión con él distaba mucho de lo que había sido antes. Pero ahora había espacio para reconstruir. Y eso fue suficiente. Sobre Gustavo, nunca más volvimos a hablar. Me enteré, por un conocido, que se mudó a otra ciudad y se fue a vivir con una tía. Que empezó a hacer un curso técnico y hasta se consiguió una novia. Me aliviaba y me dolía al mismo tiempo. Era el fin de un ciclo. Un ciclo que casi nos destruye, pero que, de alguna extraña manera, también nos salvó. La entrevista con Paulo siguió circulando. Meses después, me envió un mensaje diciéndome que muchas mujeres se pusieron en contacto con él después del documental, compartiendo historias similares. Algunos fueron juzgados, otros silenciados, otros simplemente magullados por dentro. Y entonces me escribió algo que nunca he olvidado. No eres solo tu perdición. Eres todo lo que queda en pie después de ella. A día de hoy, sigo fuera de las aulas. No sé si volveré algún día. Pero encontré otra forma de enseñar, empecé a escribir. No es ficción. Letras. Informes. Historias de mujeres como yo, que cometieron errores, sí, pero que no merecen ser desechadas por un error. Empecé un blog anónimo. Y para mi sorpresa, adulto. La gente lo lee. Comentaron. Algunos estaban agradecidos. Dijeron que allí encontraron la fuerza para lidiar con sus propios fantasmas. El pasado todavía me persigue. A veces me despierto asustada, sudando, pensando que estoy de vuelta en esa sala de audiencias. A veces sueño con la cara de mi marido, con el día que me echó. Con el sonido seco de la maleta golpeando la puerta. Pero otras veces, sueño con Lucas riéndose. Con mi hermana abrazándome. Con el sol entrando por la ventana sin cortina. Y es en estos momentos que recuerdo, estoy vivo. Y donde hay vida, todavía puede haber luz. No sé cómo me verá el mundo dentro de un año. Quizás como un escándalo olvidado. Tal vez como alguien que trató de redimirse. Tal vez como nada. Pero sé cómo me veo ahora, como una mujer que se enfrentó al fuego. Y salió quemada, sí, pero respirando. ¿Y eso es todo? Ya es mucho más de lo que esperaba. Si te gustó esta historia, no olvides dejar el like para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta y, por supuesto, comparte tu opinión en los comentarios, queremos saber qué te parece.